¿Cuál es la derivada de y igual a x al cuadrado? Ya decíamos, muy fácil, es 2x. De x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Cuánto es la derivada de esa expresión? Fíjense, jóvenes, que hasta ahora todos los ejercicios de derivadas que han resuelto en el práctico, ojalá lo hayan resuelto, y todos los ejercicios que hemos resuelto aquí en clase, siempre eran como este. ¿Qué característica es? Que siempre está despejada, ¿sí? Que siempre está despejada. En cambio, ¿qué ocurre con este ejercicio? Aquí la variable y no está despejada, lo que hay que hacer es despejarla, ¿no? Esta x al cuadrado pasa con negativo y extraemos raíz cuadrada más raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y aquí recién podemos empezar a derivar, y ustedes ya saben derivar eso. ¿Qué ocurre si tenemos x por y más e elevado a x más y igual al x por y? ¿Cómo despejamos y de ahí? ¿Alguien sabe? Pregunte, hable. Lo que está sumando pasa a restar. Claro, o sea, aquí ya está despejado. A ver, aquí fíjense, en toda esta expresión, aquí tenemos y, fíjense, aquí en el exponente hay una y en el argumento de la función trigonométrica también hay una y. ¿Cómo despejamos y ahí? En esta expresión, fíjense, ya es difícil o imposible despejar y. No es tan sencillo como este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces, aquí es donde entra el concepto de la derivada implícita. Cuando tenemos la derivada, a ver, acuérdense del formulario, cuando tenemos la derivada de x con respecto a x, o la derivada de una variable con respecto a sí misma, ¿a qué era igual esto? ¿Quién se acuerda? 1, ¿no? Esto es igual a 1. Cuando tenemos la derivada de y con respecto a x, que es lo mismo que y', ¿a qué era igual esto? Simplemente es igual a y'. Entonces, estos son los dos únicos criterios que hay que tomar en cuenta para derivar una función en forma implícita. Y a ver cómo funciona. A ver, intentemos derivar esta expresión. ¿Sí? ¿Cómo derivamos x por y? Este es un producto, fíjense. ¿Cómo era la fórmula del producto? La derivada de u por b, ¿a qué era igual? U por b más u por b, ¿no? Aquí derivamos u y aquí derivamos b. Eso va a ser aquí. Atiendan, por favor. ¿Cuánto es la derivada de x? Ya dijimos, la derivada de x es 1. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más. La derivada del segundo por el primero sin derivar. El primero sin derivar por la derivada de y, ¿cuánto es? Simplemente se escribe y'. Entonces, eso es lo que hay que hacer, fíjense. Cada vez que tenemos la derivada de x, hay que anotar 1. Cada vez que tenemos la derivada de y, anotamos simplemente y'. Por ese concepto que acabamos de explicar. Muy bien, pero ahí no termina el ejercicio. Dice la derivada de todo esto. ¿Cómo derivamos una función? Una constante elevado a una función. E elevado a la función. ¿A qué era igual esto? A la derivada de u por e elevado a la u. Correcto. Esta es la forma. ¿Y cómo quedará en este ejercicio? Eso, perdón, un momentito. Disculpa, joven. Ya habíamos derivado x por y. Ahora, ¿cómo derivamos e elevado a la x más y? Dice que hay que derivar
hagámosle caso a la fórmula, hay que derivar x más y derivada por e elevado a la x más y. ¿Y cómo derivamos el seno? A ver, revisen su fórmula, por favor. La derivada del seno de una función, ¿a qué es igual? A la derivada de la función por el coseno de dicha función. ¿Listo? Entonces la derivada de toda esta expresión va a ser la derivada de x más 2y derivada por el seno de x más 2y. ¿Correcto? Entonces ese será el resultado. ¿Qué nos queda? Hay que derivar esta expresión y hay que derivar esta otra expresión. A ver, veamos cómo queda. Aquí ya lo tenemos resuelto, no hay nada que hacer. Simplemente copiamos y más x por y' más. ¿Quién me dice cuánto es la derivada de x más y? ¿Cuánto será la derivada de x más y? A ver. Yordeli Vega Pedraza, buenas tardes. Sería Y. Habla un poquito más fuerte, por favor. ¿No, Yordeli? No se le escucha, parece que está con problemas en el micrófono. Gracias. Walter Heredia, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo le va? La pregunta es la misma. Muy bien. La derivada de x más y. La derivada de x más y. Ingeniero, no puedo ver muy bien su pizarra. Un poquito podemos verlo. Solo es x más y, ¿no ve? Entre paréntesis o elevado a x más y. Sí. ¿Cuánto sería? Aquí arriba está, fíjate. La derivada de x, ¿cuánto es? 1. La derivada de y, ¿cuánto es? Y'. Y'. La derivada de x más y, ¿cuánto va a ser? 1 más y', ¿correcto? Por e elevado a la x más y, tranquilo, lo mismo, sigue lo mismo. A usted, sigamos con usted, Walter. ¿Cuánto es la derivada de x más 2y? A ver. La derivada de x más 2y. La derivada de x sigue siendo 1. Y la derivada de 2y, 2 por y' va a ser 2y'. Por el seno. Esto no cambia. Vamos a seguir aquí arriba. Ahora bien, fíjense, jóvenes. En esta expresión, aquí tengo y', fíjense. Aquí tengo y'. Y también por acá tengo y'. El siguiente paso y el último, lo que hay que hacer es despejar y' para que quede como esta expresión. Y' igual a un resultado. Entonces, fíjense, voy a copiar primero este término tal como está. Y más x por y'. Ahora, esta e elevado a la x más y voy a multiplicar por el 1 y voy a multiplicar por la y'. ¿Cómo va a quedar? E por 1 va a seguir siendo e. E elevado a la x más y. E por y' va a ser Ingeniero. y'. ¿Aló? Dígame. Ingeniero, ¿Escucho? cuando deriva. Perdón que lo interrumpa, es que lo que pasa es que no se escucha muy bien el audio. Se escucha cortante. No sé si es mi internet o el suyo. Debe ser el internet. A ver, espérame un ratito. Se escucha Yo cortante. igual lo escucho así cortante. Ya vamos a tratar de resolver el problema técnico. Trataremos de resolver el problema técnico. ¿Mejora o no mejora? ¿Aló, aló? Sí, mejora. Ya, gracias. Muy bien. Les decía, vamos a multiplicar e elevado a la x más y por 1, que sigue siendo lo mismo. E elevado a la x más y por y' será y' por e elevado a la x más y. Igual, y aquí copiamos, fíjense. Seno por 1 va a seguir siendo seno. Más. Ingeniero,
¿Sí? Ingeniero, ¿y Cuando sería derivó coseno? seno no se convertía en coseno. No le escucho bien, perdón. Que cuando derivó seno no debería ser coseno ahí abajo. Sí. Sí. Para ese coseno hay que multiplicar por que es coseno de x más 2y. Y coseno por 2y va a ser lo mismo, por 2y prima, más 2y prima por el coseno, aquí me faltó pizarra, x más 2y. Ahora atiendan por favor. Aquí tengo y prima, aquí tengo y prima y aquí tengo y prima. Todos los términos que tienen y prima los vamos a traer al primer miembro y los que no tienen y prima los llevamos al segundo miembro. Es decir, aquí quedará x por y prima más y prima por e elevado a la x más y menos este que está con positivo pasa con negativo acá, menos 2y prima por el coseno de x más 2y. Igual, en el segundo miembro nos queda este coseno de x más 2y, y del primer miembro que viene, tiene y solita, y esta e elevado a la x más y más, aquí abajo lo voy a escribir, va a quedar e elevado a la x más y, e elevado a la x más y. Faltó pizarra, así que esto es allá. Sigamos. Todos estos términos, fíjense, tienen y'. Lo que vamos a hacer es factorizarle esa y'. ¿Qué nos va a quedar? X más e elevado a la x más y menos 2 coseno de x más 2y. ¿Correcto? Ingeniero, una pregunta. Sí, pregunte. Cuando se pasan lo que es y más e elevado a x más y, ¿no serían con negativo o se mantendría el signo? Muy bien. Ay, Entonces, ok. les decía, factorizamos y' acá. Y el segundo miembro se queda tal como está. Coseno de x más 2y menos y menos e elevado a la x más y. Tiene razón, estos dos términos son negativos. Muy bien, y para finalizar, esta expresión que está multiplicando a y', ¿qué ocurre? Pasa a dividir. Y finalmente, y' va a ser igual a ¿qué? Aquí copiamos todo el segundo miembro. Coseno de x más 2y menos y menos e elevado a la x más y. Y abajo, ¿qué será? Toda esta expresión. X más e elevado a la x más y menos 2 coseno de x más 2y. Y ese será el resultado de la derivada implícita de esta expresión original. Antes de que empiecen a copiar algunas consideraciones, fíjense cuando derivábamos hasta ahora, ¿cómo era el resultado? Cuando sacábamos y', fíjense, siempre estaba en función de una sola variable. En el segundo miembro solo aparecía x. ¿Qué ocurre ahora cuando derivamos en forma implícita? En el resultado están mezcladas las x y las y, fíjense, como están viendo. Esa es una diferencia de un resultado de una derivada explícita, como es esta, con una derivada implícita, que es la que acabamos. El resultado de la implícita, repito, siempre aparecen x y y como parte del resultado. Copien eso y veamos otro ejemplo. Ingeniero, una pregunta. Y pregunte. ¿De dónde salió el otro coseno que puso arriba, al ladito? Claro, lo que pasa es que aquí, fíjense, estamos multiplicando este coseno, que puede derivar, estamos multiplicando por 1 y el coseno estamos multiplicando por 2. Coseno por 1 es coseno. Coseno por 2 es prima, entonces es por coseno.
Pregunten, jóvenes. Ingeniero, ingeniero, ¿puede explicar otro ejercicio similar a ese o uno igual? Es que como el audio no se escuchaba muy bien, casi no logré entenderlo todo. No se preocupe, vamos a pasarle la grabación. ¿Cómo derivamos esta ejercicio? Hay una fórmula que ustedes tienen en su formulario que dice u elevado a la b, una función elevada a otra función. ¿Qué número de fórmula es esa, por favor? Fíjense en el formulario que les pasé. La 10. Número 10. 10. Ok, ¿y a qué es igual? La B por U. B por u elevado a la b menos 1 por la U derivada de derivada u más más B derivada U la elevada a de la b función por u elevado a la b por el logaritmo de u. Creo que es así, ¿no? A ver, sí. revise por favor si está bien copiada. ¿Estamos bien? Esa es la fórmula que vamos a... Perdón, para derivar el primer miembro, para derivar también el segundo miembro. ¿Y cómo resulta esto? A ver, atiendan por favor, después copien. Fíjense, dice u elevado a la b. U para nosotros es x y b es y.
como dice la fórmula. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa que está como exponente vas a multiplicar y le restamos 1. Eso vamos a hacer. Atiendan. Y vas a multiplicar por x elevado a la y menos 1 por la derivada de x. ¿Correcto? Eso dice la fórmula. Eso que está como exponente vas a multiplicar por x elevado a ese exponente menos 1 por la derivada de la base. ¿Qué dice luego la fórmula? Más. Seguimos en el primer miembro. La derivada de b. Vamos a derivar y, en este caso b para nosotros x. Por x elevado a la y por el logaritmo natural de u. U en este caso es la base, por lo tanto va a ser... Esa será la aplicación de esta fórmula en todo el primer miembro de la función. ¿Qué hay que hacer ahora? Hacemos lo mismo, pero en el segundo miembro de la función. ¿De acuerdo? ¿Y cómo será? Apliquemos de nuevo. Para nosotros u es y b es x. Ahora al revés. ¿Qué hacemos con el exponente? Lo bajamos a multiplicar, es decir, aquí va a ser x por y elevado a la x menos 1 por la derivada de y. ¿Sí? Eso dice la primera parte de la fórmula. La fórmula dice más derivada de b, derivada de x, por y elevado a la x, por el logaritmo de u, que en este caso es. ¿De acuerdo? Ahí está aplicada la fórmula de la derivada de una función elevada a otra función. Está aplicada dos veces. Una vez en el primer miembro y otra vez en el segundo miembro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Terminar de derivar esto, terminar de derivar estas expresiones. A ver, atiendan por favor. X elevado a la y menos 1, ¿cómo puedo escribirla? Y por x elevado a la y por x elevado a la menos 1. Fíjense, cuando las bases son iguales, se anota la misma base y se suma o se restan los exponentes. Estoy haciendo exactamente lo que dice la propiedad de exponente. Y la derivada de x, sabemos que esto es 1. La derivada de y, ¿cuánto era? Simplemente anotamos y'. Aquí va a ser más y', y esto lo copiamos tal como está. X elevado a la y por el logaritmo de x. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo de acá. Y elevado a la x menos 1 lo puedo escribir como y elevado a la x por y elevado a la menos 1. La derivada de y, ya dijimos, es simplemente y', más la derivada de x, ya sabemos que esto es 1, nos queda simplemente y elevado a la x por el logaritmo de... ¿Qué fue lo que hicimos un rato después que tuvimos todo derivado? Cuando teníamos acá, ¿qué hicimos acá? Hemos dicho todos los términos que tienen y' al primer miembro y los que no tienen y' al segundo miembro. Eso vamos a hacer. Fíjense, este término tiene y' y este otro término también tiene y'. Esos dos los traemos al primer miembro y el resto al segundo miembro. Ordenemos. Voy a copiar primero esto. Y' por x elevado a la y por el logaritmo de x. Es este término. El otro viene con signo negativo menos x por y elevado a la x. Y elevado a la menos 1, ¿cómo se puede escribir? Como 1 sobre y. Por y'. Estoy copiando exactamente todo esto acá. En el segundo miembro nos queda toda esta expresión. Y por x por el logaritmo de y menos, esta expresión va por allá. A ver, atiendan. ¿Cómo queda? Y por x elevado a la y. Y esta x a la menos 1, ¿cómo podemos escribirla? Como 1 sobre x. Y están los cuatro términos. Ahora, aquí tengo y', aquí tengo y', podemos factorizar esa y'. ¿Y qué nos queda aquí? X elevado a la y por el logaritmo de x. X por y elevado a la x. Y esta y puede venir aquí abajo, porque está 1 sobre y. ¿Correcto? Sigamos. Aquí se queda todo tal como está y no hay ningún cambio. Y elevado a la x. Y elevado a la x por el
logaritmo de y menos y por x elevado a la y esta 1 sobre x la podemos anotar aquí como denominador. Muy bien. Y todo lo que multiplica y' pasa a dividir. Finalmente vamos a decir que y' es igual a, copiamos todo esto, y elevado a la x por el logaritmo de y menos, copiamos esta expresión, y por x elevado a la y sobre x. Y todo esto que está multiplicando y' pasa a dividir. X elevado a la y por el logaritmo de x menos x por y elevado a la x sobre y. ¿Será que ese es el resultado final? Ese será el resultado de la derivada de x elevado a la y igual a y elevado a la x. A ver, copien hasta ahí, analicen. ¿Será que hay algo que puedo factorizar para simplificar? ¿Puedo factorizar algo? Fíjense, atiendan por favor. Aquí tengo y elevado a la x. Aquí tengo x elevado a la y. ¿Puedo factorizarlo? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué no? Aquí abajo tengo x elevado a la y y aquí tengo y elevado a la x. ¿Puedo factorizarlo? ¿Sí o no? No sé. Sí se puede. Y elevado a la x y x elevado a la y puedo factorizar. ¿Por qué razón? ¿Acaso aquí en el ejercicio original no hemos dicho que son iguales? X elevado a la y es igual a y elevado a la x. Entonces son lo mismo. Por lo tanto, y a la x o x a la y es lo mismo y puedo factorizar. Atiendan, por favor. ¿Cómo quedará esto? Y' va a ser igual a, factorizo, fíjense, x elevado a la y o y elevado a la x, que es lo mismo, por el logaritmo de y, menos, aquí va a quedar y sobre x. Y aquí abajo voy a factorizar x elevado a la y o y elevado a la x, que es lo mismo. Aquí me queda el logaritmo de x menos x sobre y. Simplifico y el resultado final va a ser ese. ¿Listo? Entonces aquí voy a anotar el resultado final. A ver si me entra en la pizarra. Logaritmo de y menos y sobre x. Y abajo será logaritmo de x menos x sobre y. Ese es el resultado final de la derivada de esta expresión. Pero eso es ¿alguien está sacándole captura de pantalla antes de borrar? Sáquele captura de pantalla, por favor, a ambas. Creo que Kevin Sí, hacía ya. eso, no sé si está presente. Aquí estamos, profe. Adelante, por favor, sáquele foto y antes de borrar el ejercicio. Voy a borrar el primer ejercicio para poder terminar esto. Ya saqué foto, prosiga. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En la anterior clase alguien pedía que les explique cómo se aplican los logaritmos para derivar. Y eso vamos a aprender hoy día. Bueno, ya Sí, hicimos hay harto ejercicio con- en su práctico con logaritmo. ¿Sí? Ya el lunes, si quieren, ¿ya están practicando derivadas o siguen practicando límites? Estamos. Yo de recién voy a entrar a derivada por tabla. Ok, a ver, si quieren, el lunes más seguimos avanzando esto
y el viernes podemos dedicarnos a resolver ejercicios que no puedan hacer de derivadas, ¿no? Cuando ya estén más o menos, es que si no están tratando de hacer los ejercicios de derivadas, con seguridad que no saben cuál pueden y cuál no pueden. Es importante que ustedes se pongan a resolver los ejercicios. Y cuando Ingeniero, sí, escucho. no pasó su clase grabada del anterior lunes y del anterior viernes, igual no lo pasó. Sí, las tengo grabadas. O sea, esta y dos más. Ahorita se las paso todas porque las tengo grabadas. Sí, Ya, por seguro. favor, Me ingeniero. acuerdo, por favor, porque a veces me olvido. Muy bien, digamos. Ya. Vamos a volver a hacer el ejercicio. X elevado a la Y igual a Y elevado a la X. ¿Y qué vamos a hacer en esta ocasión? Fíjense, le voy a aplicar logaritmo al primer miembro y le voy a aplicar logaritmo al segundo miembro. ¿Y qué ocurre con eso? Propiedad del logaritmo, lo que está como exponente, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con lo que está como exponente? Vas a multiplicar. Vas a multiplicar. Correcto, esta Y aquí va a ser Y por el logaritmo de X igual a, esto también vas a multiplicar X por el logaritmo de Y. ¿Correcto? Esa es la expresión. Ahora fíjense, aquí hemos derivado como una función, llevado a otra función. Y aquí, ¿cómo derivamos? Simple derivamos como U por B. Ya sabemos que es U derivada por B más B derivada por U, al revés. ¿Qué es más fácil? ¿Aplicar esta fórmula o aplicar esta otra? La primera. ¿Esta? Segunda. A ver, ¿qué número de fórmula es el producto de dos funciones? A ver, el que tenga su formulario por ahí. Es el La número 6. 6. 6, ok. ¿Cuál es más sencilla? ¿Aplicar la 6 o aplicar la 10? Las 6. Por supuesto. Fíjense, los logaritmos a veces ayudan a que el ejercicio se haga mucho más sencillo. Vamos a derivar de esta manera. Esto para Y para nosotros es U y logaritmo de X es B. La derivada de Y es simplemente Y' por U sin derivar, logaritmo de X. La tienda, por favor, después copien. Más la derivada del logaritmo de X. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de X? La derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. La derivada de X, ya hemos dicho, es 1 sobre esa misma X sin derivar. Por B sin derivar o por U sin derivar. ¿Correcto? Aquí está aplicada la fórmula del producto para Y multiplicado al logaritmo de X. Y vamos a hacer lo mismo acá. La derivada del primero, que es 1 por el logaritmo del segundo sin derivar. Más la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de Y? Lo mismo, ¿no? La derivada del logaritmo de una función aquí es igual a la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar. Entonces, ¿cuánto es la derivada de Y? Y'. ¿Cuánto es sobre Y sin derivar? Por U sin derivar, que en este caso es. Y el mismo procedimiento. Esos términos que tienen Y' al primer miembro y los que no tienen Y' al segundo miembro. Aquí quedará Y' por el logaritmo de X. Esto viene con negativo por acá, menos Y' por X sobre Y. En el segundo miembro nos queda el logaritmo de Y. Esto que está positivo pasa con negativo, menos Y sobre X. Factorizo Y', fíjense, me queda el logaritmo de X menos X sobre Y. O Y sobre X. Está bien. Esto es X arriba y Y abajo. Está bien. Y aquí en el segundo miembro copiamos tal como está. Logaritmo de Y igual a Y sobre X. Y finalmente, Y', ¿a qué va a ser igual? Copiamos el segundo miembro, tal como está, logaritmo de Y menos Y sobre X. Y todo esto lo pasamos a dividir. Logaritmo de X menos X sobre Y. Y ese es el resultado. Y comparemos este resultado con
este otro. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí. Es lo mismo. Sí. ¿Quieren hacerlo largo el procedimiento o quieren hacerlo corto el procedimiento? Depende de ustedes. Yo les enseño los dos métodos y ustedes verán con cuál de ellos trabajar. Pregunten, jóvenes. Ingeniero, una preguntita. Sí, pregunten. Lo que es su práctico de derivadas no le puso fecha todavía, ¿no? Todavía no hay fecha. Sigan practicando, sigan haciendo. Es que no he terminado de avanzar derivadas todavía. Esa es la razón.